habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, a José, más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Aleluya. He llamado a esta palabra el sapo soñador. Y digo el sapo soñador porque José era el sapo de sus hermanos, ¿verdad? El que le decía a su papá todo lo que hacían sus hermanos. Y hace un momento, mientras escuchaba a Carlos decir la importancia de conocer a Dios, entonces yo decía, wow, tremendo, porque es nuestra responsabilidad buscar ese conocimiento de Dios. Pero en lo que el Señor me estaba dando a mí mientras estudiaba la palabra que iba a traer, no solamente es importante conocer a Dios, sino que entonces Dios me lleva al otro punto. Es que nosotros contemos con el respaldo de Dios, porque Samuel conocía a Dios, pero en el caso de José, José tenía el respaldo de Dios. Y me llama la atención porque cuando leo la escritura, José simple y sencillamente era despreciado por sus hermanos. Y era despreciado por sus hermanos, ¿por qué? Porque su padre le amaba más que a él, que a los otros. Y cuando hay esa preferencia dentro de la familia, pareciera que eso generara una cuestión rara, ¿verdad? ¿A qué hijo le gusta ver que su padre o su madre ama a otro más que así? Pero en el caso de él dice que lo había tenido en su vejez. Mientras José vivió en casa de su padre, dice que contaba al 100% con el respaldo de su padre. Le amaba, le cuidaba, y era el que mandaba a buscar, a ver qué estaban haciendo sus hermanos. Y este venía con el mandadito cuando su papá estaban haciendo lo malo. Entonces cuando sus hermanos veían esto, más le aborrecían. Pero un día, un buen día, salió José que soñó. Y dice que tuvo un sueño, y ustedes conocen el sueño, de que los manojos se postraban delante de él, de que las estrellas también y la luna y el sol se postraban delante de él. Y ellos, más al escuchar estas cosas, le aborrecieron. Y yo me pongo a pensar cuántos de nosotros hemos tenido un sueño, y aunque se nos ha dicho a nosotros, ¿sabes qué? Ten cuidado a quién le cuentas tus sueños. El caso de José, José se lo contó a su familia. ¿Cómo es posible que yo no pueda contarle a mi propia familia lo que yo estoy experimentando? Se supone que la familia es el entorno que me va a apoyar, que me va a impulsar, que me va a ayudar a cumplir mi sueño. Pero en este caso ocurrió todo lo contrario. Dios le da un sueño a él. Y es justamente este tema del sueño, el camino, la vía que lo iba a ayudar a llegar al cumplimiento de esta palabra. Pero antes de que ese sueño que él había soñado, valga la redundancia, se convirtiese en una realidad, este hombre llamado José entra en un proceso de su vida. Y es lo que yo quiero resaltar en esta mañana. Dios nos va a dar un sueño. Dios nos va a dar una palabra, o ya nos dio una palabra a cada uno de los que estamos en esta casa. Pero de ahí al cumplimiento de esa palabra, cosas van a pasar. Es como, yo miro el 2020 como ese sueño, como ese día que José soñó
que Dios iba a hacer cosas grandiosas con él. Y yo creo que José ya sabía la interpretación de este sueño, porque más adelante José dice, no es de Dios las interpretaciones. O sea, él estaba clarito que así como Dios da sueños, también da las interpretaciones. Y el mismo padre y sus mismos hermanos dijeron, ¿qué significa esto? Que nosotros nos vamos a postrar delante de ti, que te vamos a servir. O sea que el sueño era claro, la interpretación era clara y no necesitaba explicaciones. Pero ¿qué pasa? Es como el 2020, cuando está terminando el 2019 y va entrando el 2020, entonces nosotros tenemos sueños. Tenemos revelaciones, tenemos palabras y Dios nos dice, voy a hacer grandes cosas con ustedes. Pero cuando entra el 2020 viene la sorpresa. Así como cuando José le dijo a sus hermanos, he soñado. Viene la sorpresa. Él esperaba que sus hermanos le respaldaban. Él esperaba que sus hermanos le apoyaran. Él esperaba que su padre le diera respaldo, pero lo que recibió fue el rechazo de su propia familia. Nosotros esperábamos entrar al 2020 con victoria, con fuerza, con poder, pero lo mismo que le pasó a José, nos pasó a nosotros. Entramos, pero nos encontramos con un escenario que no esperábamos. ¿Y cuál fue el escenario que esperó a José? Lo primero que pasa, dice la Biblia, que los hermanos lo odiaban, ¿no? Y dice que ellos habían ido a apacentar las ovejas y su padre le dijo, ve José, ve a ver qué están haciendo sus hermanos. Porque era el sapo, ustedes saben que era el sapo. Ve a ver qué están haciendo tus hermanos y me vienes a decir. Así que cuando el hombre fue al lugar donde se supone que debían estar los hermanos apacentando, ¿qué se encontró? Se encontró que no estaban en el lugar donde debían estar. Y fue un hombre en el camino y le preguntó el hombre a José, ¿qué haces aquí? ¿A quién busca? Bueno, yo estoy buscando a mis hermanos que estaban apacentando. Dice, yo vi a unos hombres aquí que se fueron y dijeron, me parece que lo escuché decir que iban a Dotán. Y allá fue José detrás de sus hermanos a Dotán. Y cuando lo vieron desde lejos, dice la Biblia, ahí viene el sapo este. Ahí viene el bochinchoso. Ahí viene el chismoso, el que nos tira el agua. Ahí viene el que nos va a acusar con nuestro padre. Esta es nuestra oportunidad. Dice, matémosle. Dice alguien, ¿por qué? Solamente porque tú soñaste, alguien te quiere matar. Solamente porque tú cuentas con el favor de tu padre, con el amor de tu padre, alguien te quiere matar. Es que hay gente que te odia solamente porque alguien te ama. No le hiciste nada. Yo me pregunto, ¿qué le había hecho José a sus hermanos? Nada. Soñar. Solo porque tú tengas un sueño y ellos no, hay gente que te van a odiar. Solamente porque tú tengas aspiraciones y ellos no, la gente te va a odiar. Solamente porque tú sueñes tener una mansión, la gente te va a odiar. Así fue lo que le pasó a José. Solo porque José soñó, recibió el odio de sus hermanos. Así que cuando le vieron por allá se dijeron los unos a los otros, matémosle. Así nos vamos a quitar el sapo de encima. Así nos vamos a quitar esta carga, este peso de encima. Pero Rubén dijo, no vamos a matarlo porque no vaya a ser que esa sangre caiga sobre él. Rubén entendió, eso es peligroso. ¿Cómo vamos a matar a nuestro propio hermano? Él dijo, mejor metámoslo en la cisterna. Pero el plan de él era soltarlo y mandarlo para su padre, pero ellos tenían otro plan. Lo metieron en la cisterna, lo metieron en el pozo y dice que el pozo no tenía agua, pero estando allí, antes de meterlo en la cisterna, dice que cuando llegó José, lo primero que hicieron fue quitarle su túnica. Porque esa túnica representaba el amor de su padre sobre él. Esa túnica representaba la preferencia, porque ninguno de ellos tenía una túnica como la de José. Todos tenían túnicas, pero como la de José no. Entonces hay una cosa, hay un manto especial que Dios ha depositado sobre nosotros. Y cuando la gente vea ese manto va a decir, ¿por qué a él sí? Decía Carlos. ¿Y por qué a él sí y por qué a mí no?
Si yo soy el primogénito, podría decir Rubén, pero no, se lo dio el más pequeño, al de mi vejez, al de mis ojos. Y dice que lo primero que hicieron fue quitarle la túnica, porque eso es lo que el diablo quiere, quitarte tu identidad. Quitarte tu identidad. Lo primero que quiere hacer cuando tú tienes un sueño, lo primero que quiere hacerte saber es que tú no tienes identidad. Le quitaron su túnica. Y lo segundo que hicieron, dice la Biblia, es que lo metieron a una cisterna. Cuando tú sueñas, tú te vas a enfrentar a un primer escenario. ¿Y sabe cuál es ese escenario? El rechazo. Diga conmigo, rechazo. Porque hermanos, soñar te saca del montón. Soñar te hace diferente. Soñar te coloca en una posición diferente a aquellos que no tienen sueño. Y José soñó. Y porque soñó, cuando esperaba recibir el abrazo, el respaldo, el impulso de su familia, el primer escenario con el que se encontró fue con el rechazo. Es que cuando tú sueñes, tú te vas a encontrar gente que te diga: sal de aquí, ve, quítate de aquí, no te soporto. Wow, ¿pero por qué? ¿Qué te hice? Soñaste. ¿Qué te hice? Soñaste. Porque para ser acepto, tú tienes que ser como los demás. Tú tienes que hacer lo que hacen los demás. ¿Cuántos me están escuchando? Para ser acepto en este tiempo, tú tienes que practicar las mismas cosas. Tú tienes que hablar el mismo lenguaje. Tienes que creer lo que ellos creen. Esa es la forma de ser acepto. Pero en el momento que tú sueñes algo diferente, ese es el día que vas a experimentar el rechazo. Dice que lo metieron allí, en la cisterna. Y como no pudieron matarle, en el momento iban caminando. Venían unos ismaelitas, unos madianitas que iban a llevar cosas a Egipto. Y dijo uno de ellos: ¿sabes qué? Vamos a vendérselo a los ismaelitas. Y se lo vendieron. El segundo escenario con el que se encontró José después de soñar: la esclavitud. Diga conmigo, esclavitud. Oye, pero ¿cómo es esto, Dios? Si se supone que yo soñé que me servirían a mí, no que yo serviría a otros. ¿Cómo es eso que yo soñé que se postraban delante de mí la luna, las estrellas, los manojos, y resulta ser que ahora tú me entregas a extranjeros, tú me entregas a un pueblo diferente? Mi familia me rechaza y ahora soy esclavo. De ser el preferido, vengo a ser el esclavo. ¡Wow! ¿Por qué? Porque soñaste. Y es que cuando uno sueña, Dios tiene que procesarte. Porque para que tu sueño se haga realidad, para que estés listo cuando el sueño sea una realidad, Dios necesita procesarte. Y dice que el segundo escenario es que el hombre se convierte en un esclavo. Entonces ya no hay túnica de colores, ya no hay ropa que te haga sobresalir entre los demás. Ahora eres peor que un ciudadano normal. Ahora eres un esclavo de los ismaelitas. Y dice que cuando los ismaelitas se lo llevaron camino a Egipto, pusieron a José a la venta. Si usted ha visto esas películas del tiempo de antes, usted sabe que ponían los esclavos así, como si fueran frutas y verduras frente al pueblo. Y la gente, el que más daba, era el que pagaba a su esclavo. Y así fue puesto el soñador. Solo porque soñó. Y ahí se puso a la venta. Y dice que Potifar lo agarró, lo compró y quedó dentro de la casa de Potifar. Y dice la Biblia que el hombre empezó a prosperar. ¿Por qué? Capítulo 39, versículo 23 dice que Dios estaba con él. Dice, versículo 2, vamos a ver, versículo 2 del capítulo 39 dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio.
Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. En medio de la esclavitud, en medio de la dificultad, en medio de la prueba, el Señor le hace prosperar. ¿Sabe por qué? Porque es importante que cuando tú estás aquí en el punto, mira, José estaba aquí y contaba con el abrazo y el apoyo de su padre, pero cuando sus hermanos lo expulsan por odio, por resentimiento, por envidia, ya no tiene el respaldo de Jacob, su padre, para cuidar de él, pero tiene el respaldo de su Padre eterno, de su Padre celestial, porque no estaba Jacob, pero estaba Jehová. Y a veces nosotros pensamos que es aquí donde está nuestra seguridad, que es aquí donde está nuestro confort. Yo nunca debí decir mi sueño. Si yo no hubiera dicho esto, nada de lo que me está pasando me pasaría. Pero justamente por querer quedarte en tu zona de confort es que te podrías impedir recibir lo que Dios tiene para ti. Si José se hubiera callado, José hubiera contado con el respaldo de su padre, pero jamás hubiese experimentado el cumplimiento de los planes de Dios para su vida. No dejes de contar tus sueños por temor a que se cumpla. No dejes de contar tus sueños por temor a lo que la gente vaya a decir. Sueña, cuenta y vive lo que Dios dijo. Dice la Biblia que el hombre estaba ahí en casa de Potifar, pero empezó entonces Manuel a trabajar por el sueño de Potifar y no por el sueño que Dios le había dado, Carlos. Se relajó, se acomodó, porque en la casa de Potifar Dios lo hizo prosperar. Y los años fueron pasando y la prosperidad también empezó a tocar su puerta. Y él dijo, es aquí donde yo estoy bien ya. Pero no era lo que Dios le había dicho, porque seguía siendo un esclavo en casa de Potifar. Si Dios te llamó a que estés arriba, ¿por qué te vas a conformar con estar abajo? Si Dios te dijo que en la luna y las estrellas se iban a postrar delante de ti, ¿por qué te conformas con menos que eso? Y dice que estando allí prosperando, como que se le mete el diablo a la mujer de Potifar. Entonces se encuentra con un escenario diferente, el escenario de la tentación y la seducción. Pero son formas de Dios. Son formas de Dios. A veces nosotros pensamos, pero ¿por qué me está pasando esto? Es Dios empujándote. Es Dios empujándote. Porque si Dios no permite esa situación en casa de Potifar, José se queda ahí tranquilo y el sueño no se cumple. Pero Dios tiene que empujarte. Dile, Dios, empújame. Mira, y ese empujón de Dios a veces duele. A veces duele y duele fuerte. Y dice que la mujer de Potifar se le metió el diablo porque el hombre era hermoso como tú, Alberto. Santo Padre. Dice que el hombre era hermoso. Dice que era de buen semblante y de bella presencia. O sea, no solamente tenía rostro, tita, era cuerpo el hombre. Era todo, era el penco. Como tú, Dani. Y la mujer lo vio y dijo, duerme conmigo. Oye. Y dice que José le dijo, pero mujer, todo me lo ha dado mi señor. Potifar ha puesto en mis manos todo. Lo único que me ha prohibido eres tú. ¿Cómo voy a hacer yo eso? Me parece recordar al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, que Dios le dice, come de todo lo que está aquí, pero de ese árbol de la ciencia del bien y el mal no comas. Mira, siempre hay como un punto, un algo que Dios, una cascarita una cascarita. Tienes ahí los tallos llenos de guineo, pero tú quieres la cáscara. Esto es increíble. Pero José estaba entendido, porque José era un hombre íntegro.
Y lo que llama mi atención es que a pesar de todas las cosas, a pesar de que le quitaron la túnica, a pesar de que lo metieron en una cisterna, a pesar de que lo vendieron como un esclavo y estaba sirviendo en casa de un esclavo, nunca se olvidó de sus raíces y mantenía su integridad intacta. Y es que cuando el hombre se expone a situaciones difíciles, es muy fácil para el hombre olvidarse de lo que Dios dijo. Pero estando allí en ese momento donde él podía en los secretos fallar a su amo y fallarle a Dios, él prefirió honrar a Dios y dijo no. Y esta mujer planeó el día. Y un día que José iba tranquilamente a cumplir con sus oficios, qué casualidad que no había nadie en la casa de Potifar. Qué casualidad, una casa grande con tantos empleados, no hay nadie. Solo la pecadora esa. Líbranos, Señor. Oye, y la mujer se le asió encima, dice que se asió sobre él, se le tiró, le hizo la llave y trató de forzar a José a hacer lo que ella quería, pero José se liberó. Fuerte, se liberó y quedó sin ropa. Oye, ¿quién era fuerte? ¿Ella o él? Porque ¿cómo es que le quitó la ropa, May? Eso es una cosa seria. Lo dejó sin ropa. Yo no sé, hay quienes dicen que el hombre se dio un poquito, Carlos, que estaba dejándose seducir, pero en el momento dijo, no puedo, y salió corriendo. Pero como la mujer, mira, es que cuando tú eres un soñador, cuando tú tienes la gracia de Dios, cuando tú tienes la palabra de Dios sobre ti, aunque tú no la veas, ella está sobre ti. Y en el ámbito espiritual, esa palabra sigue allí haciendo su trabajo, porque la Biblia dice que ella no retorna vacía. Y cuando Dios ha dicho algo sobre ti, hey, hermano, donde tú te metas, tú vas a levantar este tipo de escenarios. Y esa mujer, como él le dijo no, esa mujer agarró un odio y lo denunció frente a su esposo y lo hizo pasar como un violador. Pero Dios lo estaba empujando. Diga conmigo, empujando. Dios te va a empujar. Y dice la Biblia que lo metieron preso. Entonces se encuentra con otro escenario: la cárcel. ¿Por qué, Manuel? Porque soñó. ¿Por qué, Nino? Porque hizo la diferencia. Porque no se olvidó de quién era su Dios. Y en la cárcel, Dios estaba con él. Dice versículo 21. Pero Jehová, verso 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y allí estuvo en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio su gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Y qué pasó? Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. O sea, ahora él era el preso de mayor confianza de la cárcel del rey. Y aunque era el preso de mayor confianza, no era lo que Dios le dijo. Porque mira lo que pasa aquí. A veces nosotros nos conformamos con las migajas. Porque las migajas, y perdonen que lo diga así, dice, Jesús le dijo a la sirofenicia, yo no puedo darle el pan de los hijos a los perros, ¿verdad? Pero dice ella, aún de las migajas comen los perrillos, ¿verdad? Entonces, nosotros a veces
somos hijos, pero a veces nos comportamos como perrillos. Dios nos ha dicho, ¿sabes qué? La luna y las estrellas se inclinarán delante de ti. Pero si Dios te mete en casa de Potifar y tú sientes algo de prosperidad, tú te sientes conforme con eso. Esas son migajas. Estaba en la cárcel y se le dieron las llaves a cargo de la cárcel. Él podía decir, aquí yo estoy bien, yo soy libre de hacer lo que yo quiera en la cárcel. Tú puedes hacer lo que tú quieras en la cárcel, pero sigues en la cárcel y no en lo que Dios te mostró. Pero dice que estando en la cárcel, usted sabe y conoce la historia del panadero y el copero, pero Dios empujándolo. Y cuando el hombre está allí, en todo ese proceso, José no se acordó de su sueño. Pero estando en la cárcel, dos hombres sueñan. Y es como que esto, yo lo digo así, esto le trajo a memoria que un día él soñó. Porque previo a ese momento, si usted lee los capítulos que cuentan la historia de José, no dice que José le decía al Señor, esto no es lo que tú me prometiste. No, José estaba viviendo su proceso normal y se acomodó en casa de Potifar. Y estando en la cárcel estaba relajado, pero soñaron dos personas. Y él dijo en el versículo 8 del capítulo 40, ¿no son de Dios las interpretaciones? ¿Cómo? ¿Te acordaste? ¿Te acordaste que Dios da sueños y que los sueños no son por gusto, sino que Dios da sueños porque tiene un plan y un propósito? Es justamente en este proceso donde José se acuerda y le dice a ellos, cuando esto se cumpla, acuérdate de mí. Dios empujándote. ¿Cómo por soñar yo tengo que pasar todo esto? ¿Cómo por aspirar a algo mejor yo tengo que pasar todo esto? ¿Cómo porque Dios me da una palabra yo tengo? Porque Él no decidió soñar esto, Dios lo hizo soñar. O es que tú te acuestas diciendo quiero soñar. Tú puedes decir yo quiero soñar con angelitos. Ay, yo quiero soñar con el cielo. Tú puedes querer, pero de ahí a que se dé es otra cosa. Dios lo hizo soñar lo que iba a pasar en su futuro. Pero acuérdate que aunque Dios te da una palabra, tú tienes que saber que viene un proceso. Pero en ese proceso, en donde estás conociendo a Dios, acuérdate que no importa en qué escenario tú te encuentres, cuenta con el favor de Dios. Porque dice que el hombre estuvo en la cisterna, estuvo como esclavo, estuvo en casa de Potifar, estuvo preso en la cárcel, pero Dios estaba con él. El que le hayan quitado su túnica no le quitó su identidad. Los procesos que la vida nos haga pasar no nos puede hacer olvidar quiénes somos y a quién le pertenecemos. Nosotros, iglesia, tenemos que estar siempre buscando el favor de Dios, el respaldo de Dios, el que Dios se agrade. Porque si a José no le hubiese interesado lo que Dios pensara, él se acuesta con la mujer de Potifar. Pero él se acordaba de que arriba había un Dios que tenía su mirada sobre él. No podemos nosotros olvidarnos en medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio de la prueba. ¿Quién es nuestro Dios? Dios está contigo. Así como estuvo con Moisés, con José. Y dice que lo impulsó y lo llevó a casa de Faraón. ¿Y qué fue lo que lo introdujo a casa de Faraón? Otro sueño. Porque cuando Dios te da un sueño, se van a levantar contra ti. Y no importa qué camino te metas, ni qué cosas parezcan ser a tu favor. Si no es el sueño, no es tu puerto. No es tu lugar de destino. Si no es tu sueño, no es tu parada final, es un lugar de tránsito. Resiste. Él resistió como esclavo, resistió en la cisterna, resistió en casa de Potifar, resistió en la cárcel. Y Dios hizo que cumpliera su sueño. Si no es el sueño que Dios te dio, resiste.
es temporal. ¿Alguien escuchó eso? Si no es lo que Dios te dijo, resiste, es temporal. Póngase de pie, vamos a orar ahí mismo.